Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procurador Alejandro Ordóñez advierte que pese a implementación de algunos programas de protección, aún persiste crisis humanitaria en comunidades indígenas desplazadas. Acompañamiento preventivo del Ministerio Público fue fundamental en mesa de negociaciones que permitió levantar el paro agrario en el departamento de Boyacá. Procuraduría presenta novedosa herramienta que incentiva transparencia en labor de entidades públicas. Auxiliar en asuntos constitucionales, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, que trabaja para garantizar el cumplimiento de la Constitución colombiana y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Procuraduría General de la Nación moderniza sus instalaciones para prestar mejor servicio a los ciudadanos. Ante los magistrados de la Corte Constitucional y líderes de comunidades indígenas, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presentó el balance de las medidas adoptadas por las autoridades del orden nacional y territorial para solucionar la crisis humanitaria que afrontan los indígenas desplazados, no solo por la violencia, sino también por la falta de inversión social. La labor de seguimiento adelantada por el Ministerio Público permite concluir que, pese a los avances registrados, aún persiste la vulneración de derechos humanos de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, lo que pondría en riesgo la supervivencia física y cultural de estos grupos étnicos. El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado llamó la atención sobre el preocupante nivel de retraso del Gobierno Nacional en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en materia de protección a grupos indígenas. A juzgar por el tiempo transcurrido y los resultados en materia de implementación de las medidas, luego de un lapso de 4 años y medio, solo 2 de los 34 planes de salvaguarda ordenados se encuentran en la última etapa de la ruta metodológica concertada para su formulación e implementación. Y es que hace 4 años, el Alto Tribunal le ordenó al Estado colombiano elaborar un programa de garantía de derechos y creación de planes de salvaguarda para los 34 pueblos indígenas que están a punto de desaparecer. Que se implemente de manera urgente el Plan Salvaguarda Inga y sus 6 ejes temáticos: territorio, educación, cultura, medicina propia, jurisdicción especial, chagra y autonomía, y ciudades y fronteras. Decimos que las afectaciones para el pueblo Yanacona, y diría también que para el resto de pueblos indígenas en Colombia, consiste en la permanente expedición de normas y leyes excluyentes e inconsultas que afectan los procesos y la vida de los pueblos y comunidades. El jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad de articular esfuerzos que permitan una atención oportuna a las comunidades indígenas en riesgo. Preocupa la falta de coordinación institucional que existe entre el nivel central y el regional respecto a la atención de población indígena. Siguen desplazamientos silenciosos, amenazas, muertes a miembros de nuestro pueblo. En cuanto al desminado humanitario, el procurador afirmó que no ha habido desarrollos significativos, situación que se traduce en peligro para las comunidades. Con relación a la atención humanitaria en salud, si bien se han desarrollado procesos de robustecimiento de la atención, los mismos no han logrado obtener la cobertura necesaria para atender las necesidades que en este campo tienen las comunidades desplazadas y confinadas. Desplazamiento gota a gota de comuneros del pueblo Coconuco por situaciones de falta de inversión social en salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico y tierras. Solicito, señores de la Corte, Gobierno Nacional, que miremos una política diferencial para los pueblos indígenas y así poder avanzar. Para la Procuraduría General de la Nación,
es urgente que las entidades responsables implementen de manera eficaz los programas de garantía de derechos y salvaguarda de las comunidades indígenas en riesgo, pues considera que las medidas adoptadas hasta el momento no parecen haber tenido el desarrollo esperado para contrarrestar o superar la grave situación de estos grupos étnicos. El papel de garante que desempeñó la Procuraduría General de la Nación fue fundamental en las negociaciones que permitieron levantar el paro agrario que afectó durante casi 2 semanas al departamento de Boyacá. El Ministerio Público realizó labores de acompañamiento preventivo en las mesas de concertación y solicitó a los gobiernos nacional y departamental cumplir con los acuerdos pactados con los campesinos dentro de los cronogramas establecidos. Fueron más de 11 días de intensas negociaciones entre autoridades nacionales y departamentales y los campesinos de Boyacá, quienes exigían una política agropecuaria que se ajustara a las necesidades del campo colombiano y que fuera rentable para todos. Durante los diálogos, la Procuraduría General de la Nación realizó un riguroso acompañamiento preventivo con el propósito de que los acuerdos logrados entre las partes se hicieran con estricto apego a la ley y respetando los derechos ciudadanos. El papel desarrollado y llevado a cabo por la Procuraduría General de la Nación es netamente satisfactorio, porque gracias a Dios se llevó el acuerdo dentro de ese marco de la seguridad jurídica y de la garantía de los derechos colectivos y de los derechos humanos. Los líderes campesinos promotores de las protestas en el departamento de Boyacá reconocieron que el papel de garante ejercido por la Procuraduría fue clave en las mesas de negociación y en la firma de acuerdos que permitieron ponerle fin al paro. Me gustó el papel de la Procuraduría. Es un garante fuerte para dar cumplimiento. De aquí en adelante creo que va a ser nuestra mano derecha para hacer cumplir también estas actas, para todo lo que necesitemos, y esperamos pues seguir contando con la Procuraduría en este proceso para dar cumplimiento a lo firmado y a lo pactado. Al término de las negociaciones, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, calificó como vital la gestión del Ministerio Público, que no solo contribuyó a generar espacios de conciliación entre las partes para la firma de acuerdos, sino también se comprometió a realizar seguimiento a las mesas temáticas que tendrán que arrojar resultados positivos para los campesinos colombianos en menos de 40 días. Actuando como garantes y observadores, pero especialmente la Procuraduría por su valor, por el respeto que tiene ante los ojos de todos los ciudadanos y de manera muy importante de los campesinos, le imprime un toque de mayor seriedad a lo pactado. El acompañamiento de la Procuraduría durante el paro agrario en el departamento de Boyacá consistió también en hacer un llamado al respeto y a la concordia y evitar desenlaces fatales tanto para el orden social como institucional. La mesa regional agropecuaria llevada a cabo en la ciudad de Tunja y el papel desempeñado por la Procuraduría General de la Nación tiene un hito histórico para efecto de que mañana más tarde esta verificación de este cumplimiento se lleve a cabo dentro de este papel de garantes llevado a cabo en esta mesa regional. La Procuraduría General de la Nación realizará labores de verificación al cumplimiento de los acuerdos pactados entre gobierno y campesinos, con el objetivo de que la efectiva implementación de estas medidas contribuyan realmente a aliviar la crisis estructural que afronta el sector agrícola en Colombia. Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar les contaremos en qué consiste la intervención de la Procuraduría General de la Nación en materia constitucional. Ya volvemos. El acompañamiento que brinda la Procuraduría General de la Nación es fundamental para garantizar la transparencia en la gestión de las instituciones públicas, y este ha sido uno de los aspectos centrales en su proceso de modernización. En este sentido, el Ministerio Público presentó el pasado jueves una novedosa herramienta que facilitará la vigilancia preventiva permanente sobre las más de 9.000 entidades del Estado en todo el país.
El índice de integridad será la columna vertebral del modelo de monitoreo, evaluación y control sobre el cumplimiento normativo en el ejercicio de la función pública. La implementación de esta nueva herramienta preventiva requiere el concurso de los procuradores que ejercen su labor en los despachos territoriales de todo el país. Justamente lo que se pretende es dotar a los procuradores regionales y provinciales de mayor capacidad de observación sobre instrumentos técnicos que les permitan, sin estar de cuerpo presente en cada entidad, saber qué está pasando en cada rincón de la patria. Esto es revolucionario al interior de la Procuraduría. El índice de integridad da cuenta de la actuación de las entidades públicas del orden municipal, departamental y nacional relacionada con los procesos de planeación, financiero, contratación, talento humano, control interno y misional. Permite tomar acciones focalizadas y eso va a contribuir también a que se disminuya la corrupción y se mejore la gestión en las demás entidades públicas. A pesar que es integral, nos va a permitir como órganos de control identificar la falencia de las entidades públicas y prevenir la gestión que va por mal camino. Y las comisiones regionales. El procurador, el doctor Alejandro Ordóñez, le ha querido dar una mayor importancia al aspecto preventivo cuando se ponga en práctica, porque apenas estamos dando los primeros pasos, se verá reflejado en los resultados de la gestión de la Procuraduría. Han establecido, es indudable que el juez... En su proceso de modernización, la Procuraduría le da un giro al enfoque del seguimiento preventivo de las políticas públicas y para ello ha diseñado instrumentos modernos y ágiles que le permiten evaluar la gestión de las entidades y generar recomendaciones oportunas. Existen dos instrumentos técnicos, el índice de gobierno abierto, los funcionarios lo van a aprender a manipular, a controlar, a garantizar que se mantenga actualizado, y de otro lado un nuevo instrumento que el señor Procurador en estos días le dará a conocer al país, que le permite una vigilancia permanente de la Procuraduría a 9.041 entidades públicas en todo el país. Esta herramienta, el índice de integridad o cualquier nombre que adopte y que está destinada a tener una visión más técnica y mayor, una visión más global, digamos, del problema y de las soluciones, es un aporte a la institucionalidad colombiana. Permite tener una estrategia de control, es decir, que el modo en el cual la Procuraduría establece prioridades, distribuye sus recursos, distribuye su capacidad de atención, no es aleatoria, no es meramente reactiva, sino que proviene de una evidencia que le indica cuál es el mapa de debilidades, de riesgos, y le permite enfocar sus esfuerzos de un modo racional. Porque como el tema de la corrupción había sido un tema de campaña... Con base en diversas fuentes de datos, como los sistemas de información de los organismos de control, se establecerán las variables y se estimarán los indicadores para evaluar el cumplimiento de normas y minimizar los riesgos de corrupción. Dentro de sus funciones como garante de los derechos ciudadanos y del interés colectivo, la Procuraduría General de la Nación interviene ante la Corte en los diferentes procesos de control constitucional. Precisamente para hablar de este tema, Andrés Martínez se encuentra con nuestro invitado de hoy en la entrevista central. Adelante, Andrés. Así es, Mabel, hoy nos acompaña el Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales, Gabriel Mora Restrepo. Doctor Mora, bienvenido a Procurando TV. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para ustedes. Doctor Mora, ¿cuáles son las funciones principales de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales? La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales tiene 4 grandes frentes. El primero de ellos se relaciona con la preparación de los conceptos que debe presentar el señor Procurador ante la Corte Constitucional en los procesos de control de constitucionalidad. El segundo es lo relativo a las insistencias en acciones de tutela. El tercero tiene que ver con la supervigilancia y promoción del derecho de petición en Colombia. Y el cuarto gran frente está relacionado con absolver las consultas de los funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría, con relación, y los personeros con relación a las funciones del Ministerio Público en asuntos distintos a los disciplinarios.
¿Por qué es importante esta labor de intervención de la Procuraduría General de la Nación en materia constitucional? Esto es una función que está en la propia Carta Política. Digamos que el constituyente previó que el Procurador General de la Nación, dada su labor de representante de la sociedad, de garante del cumplimiento del derecho, de vigilancia del orden jurídico del país, pues pueda él participar en estos procesos señalando lo que a su entender consiste la prevalencia de la Carta Política, de las disposiciones superiores. Doctor Mora, lo invito a que hagamos una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y más adelante continuaremos hablando de la labor de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Una de las funciones de intervención de la Procuraduría ante la Corte Constitucional es solicitar la revisión de algunos fallos de tutela proferidos por el Alto Tribunal. En la segunda parte de la entrevista central conoceremos en qué consiste este proceso y cómo pueden acceder los ciudadanos interesados. Andrés, siga usted con nuestro invitado. Efectivamente, Mabel, continuamos hablando con el doctor Gabriel Mora Restrepo. Doctor Mora, ¿en qué temas la Procuraduría General de la Nación conceptúa ante la Corte Constitucional? Sobre todos los temas en ejercicio del control de constitucionalidad en Colombia, el procurador participa. Entonces usted encuentra temas tan variados como los que efectivamente conoce la Corte Constitucional. Estoy hablando de casos relevantes como el marco jurídico para la paz, o por ejemplo regulación de precios de la gasolina, temas de familia, temas de vida, temas de ordenamiento territorial, temas tributarios, temas laborales, todos los grandes temas que llegan a la Corte Constitucional por vía del control de constitucionalidad, tratados internacionales, son los grandes temas del país y como le decía anteriormente, pues el procurador allí tiene una voz que hacer valer en defensa justamente del orden jurídico y del orden constitucional. A propósito de eso que usted nos cuenta, doctor Mora, ¿no genera un poco de frustración el hecho de que la Procuraduría dedique esfuerzos y el mayor rigor jurídico para emitir conceptos sobre temas importantes para el país como la familia, el aborto, el marco jurídico para la paz que usted mencionaba, y finalmente la Corte no los tenga en cuenta? ¿Podría percibirse que hay algo más allá de diferencias jurídicas? Es una pregunta muy interesante y algo difícil. Déjeme responderle de la siguiente manera. Primero, si nosotros hacemos una revisión, por lo menos este año, de los conceptos que hemos presentado, la Corte ha cogido muy buena parte de nuestros conceptos. Segundo, usted sabe muy bien que en el derecho hay muchas cosas discutibles, interpretables, y no siempre entre los abogados o entre los juristas estamos o nos ponemos de acuerdo. El derecho es susceptible, por decirlo de otra manera, de varias interpretaciones. Por otro lado, desde luego, hay ciertos casos en los que, y lo digo no como funcionario público, sino como jurista, yo vengo de la academia, donde uno se da cuenta que efectivamente hay algunas decisiones de la Corte Constitucional que dejan mucho que desear desde la perspectiva de la argumentación, de la interpretación, del cumplimiento de reglas universales de interpretación constitucional, que uno no las ve por ahí apareciendo, y en ese sentido sí hay una cierta frustración en ciertos temas, no en todos, particularmente en temas sobre la familia o sobre la vida, que usted mencionaba el caso del aborto. Se ha presentado desde luego una falta grandísima de parte de la Corte Constitucional de rigor constitucional, de rigor jurídico, de aplicación de reglas mínimas de racionalidad práctica y de interpretación. Doctor Mora, nos mencionaba usted entre las funciones de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales el tema de las insistencias en acciones de tutela. ¿En qué consiste esta función y cómo un ciudadano puede acceder a esto? Digamos que la ley le ha otorgado la facultad al señor procurador de intervenir ante la Corte Constitucional solicitándole que ella revise alguna tutela cuando él lo considere necesario, por ejemplo, en defensa del orden jurídico, en defensa del patrimonio público, en defensa de las garantías y derechos fundamentales. La otra posibilidad es que las personas que han participado en acciones de tutela acudan ante la Procuraduría y le soliciten al señor procurador que él mismo insista en algún caso que ha sido tratado
en las tutelas respectivas de los usuarios, de las personas. Entonces nosotros, el equipo, lo que hace es estudiar esos casos y ver si se dan las circunstancias, si el tema lo amerita, si es suficientemente grave. Le proyectamos al señor procurador esa insistencia. Usted podrá comprender que llegan miles de fallos semanalmente ante la Corte Constitucional en sede de revisión. Nosotros estamos recibiendo alrededor de entre 70 y 100 solicitudes mensuales. No todas son susceptibles de darle ese trámite de insistencia. Esto tampoco es una instancia adicional, digamos un derecho propiamente del usuario y una obligación del procurador de hacerlo. Lo que le da la ley al procurador es la facultad de insistir cuando lo considere necesario en los casos de una flagrante violación al orden jurídico, a los derechos y garantías fundamentales o al patrimonio público. Doctor Mora, muchas gracias por haber estado aquí en Procurando TV y explicarnos con detalle la labor de intervención de la Procuraduría General de la Nación en materia constitucional. Mabel tiene más información en Procurando TV. Con el propósito de brindar mejores espacios para la atención de los ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación inauguró recientemente una moderna torre en su sede central en la capital del país. Hoy en nuestra sección La Procuraduría con usted hacemos un recorrido por la denominada Torre C de la entidad que, además de prestar diferentes servicios a los usuarios, cuenta con un teatro que guarda un gran valor histórico para los bogotanos. En los amplios espacios de sus 4 pisos, la Torre C de la sede central de la Procuraduría en Bogotá se constituye el centro de servicios de conciliación al que la ciudadanía puede acudir para buscar a través del diálogo y la concertación soluciones a sus conflictos, evitando extenuantes procesos judiciales.